Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a la clase de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con el impulso, la cantidad de movimiento y choque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, primeramente, nosotros tenemos que colocar nuestro título en nuestro cuaderno de CTA. ¿Por qué, profesor, nuestro título en nuestro cuaderno de CTA? Porque esto nos hace a nosotros más responsables y cuando vayamos a estudiar nos permite encontrar con mucha facilidad lo que el profesor quiere de pronto repasar en algún punto determinado. El título y la fecha, ¿ok? Muy importante, y le damos continuidad entonces a la clase con lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es el impulso y la cantidad de movimiento? El impulso, cuando una fuerza actúa durante un intervalo de tiempo sobre un cuerpo, le suministra un impulso que se define de la siguiente forma. Impulso va a ser igual a fuerza por tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como una fórmula sencilla. El impulso es la magnitud vectorial igual a la magnitud del producto de la fuerza. ¿Qué significa magnitud? Un número, ¿verdad? Una medida por el intervalo de tiempo en que actúa. Su dirección es la misma que la fuerza, es decir, aplicamos la fuerza y su dirección es la misma a la fuerza aplicada. En el sistema internacional se mide en N por S, ¿ok? Los ejemplos de impulso, bueno, acá tenemos dos ejemplos. Cuando un beisbolista le lanza una pelota, se impulsa hacia adelante o hacia atrás para obtener mayor fuerza para aplicarle a la pelota que va a batear. Igual una nave espacial como la que ven al lado, un cohete o algo así, se impulsa por propulsores o otro tipo de combustión para poder aplicar la fuerza y el impulso correspondiente. Dice, donde I al impulso de medida de ns Newton en segundos. El ns sería Newton por segundo. F sería la fuerza aplicada y T el tiempo medido en segundos. Algunos ejemplos de impulso también, como lo pueden observar, un montacarga o relativamente una grúa al cargar un automóvil. ¿Okay? Algo que sucede cuando se aplica un impulso a un cuerpo es una mayoría de casos, cambia también su cantidad de movimiento, el cual se expresa de la siguiente manera. Si cambia la cantidad de movimiento, se cambia por P igual a M por B. Ahí está un ejemplo de fuerza también, pero con el viento, en donde P a la cantidad de movimiento, el cual expresa en kilogramos, masa sobre segundo. La masa, obviamente ustedes ya saben que M es masa en el Sistema Internacional de Medida, y B, velocidad. Entonces sería P y es igual a M por B, masa por velocidad, sería la definición de eso. Sin embargo, existe una relación entre impulso y cantidad de movimiento lineal. De manera que cuando se suministra un impulso a un cuerpo, este cambia su cantidad de movimiento según la relación. Otra relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento es que la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual al impulso que se le aplique. El movimiento depende de la cantidad de impulso que le aplique. Si la cantidad de movimiento, ¿por qué, profesor? Bueno, porque obviamente va a ejercer el movimiento si aplicamos un impulso a eso, ¿no? La aceleración que este cuerpo toma es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa del mismo. Sabemos que la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual al impulso que se le aplica. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Matemáticamente, la segunda ley de Newton expresa como fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como la definición matemática de la aceleración es A es igual a la distancia de un móvil, por ejemplo, sobre la distancia del tiempo. Entonces, sustituyendo en la ecuación de la segunda ley de Newton, la diferenciación o la definición matemática de la aceleración, se obtiene F es igual a M por lo que acabamos de nombrar. Si pasamos la distancia o ese tiempo al primer miembro, nos queda de la siguiente manera. Obviamente despejamos y nos quedaría como lo están viendo en la última fila. De otra manera se puede decir lo siguiente. El principio de impulso y cantidad de movimiento afirma que las fuerzas que actúan directamente y durante el intervalo de tiempo, como lo ven con el triangulito y T, sobre un cuerpo a través de su trayectoria, alteran la cantidad del movimiento.
Las fuerzas impulsivas, cuando un cuerpo rígido se utiliza para impulsar a otro mediante el contacto entre ellos, que tiene un tiempo de duración pequeño del orden de 0,001 o 0,01 segundos. En algunos casos, tal vez el orden de 0,5 segundos. Se afirma que una fuerza muy grande fue la que produjo el impulso a dicha fuerza, que se le asigna el nombre de fuerza impulsiva. Son solo definiciones para más o menos entender. Los ejemplos de fuerza impulsiva: la fuerza que un bate de béisbol le proporciona a una pelota, la fuerza que el suelo le proporciona al pie de un deportista que salta, la fuerza con la que un futbolista patea la pelota. Esos son ejemplos de fuerzas impulsivas. Bueno, al principio de la diapositiva les mostré el beisbolista bateando y más o menos con la gráfica podemos entenderlo un poco más de a lo que el profesor está conversando. La conservación de la cantidad de movimiento lineal. Si la fuerza neta que obra sobre un cuerpo o un sistema de cuerpo es cero, este mantiene su cantidad de movimiento lineal. El análisis cinético es un fenómeno físico donde intervienen fuerzas impulsivas, que se realiza con la ecuación mostrada abajo, como se muestra a continuación, en donde V1, que es la velocidad 1, es la velocidad que llega a la velocidad 2, que es donde sale. Supongamos que estas dos esferas de diferentes masas, diferentes velocidades inicial, se acercan una a la otra y colisionan entre sí para luego moverse en diferentes velocidades. Estamos hablando de estas dos esferas que están acá, ¿ok? Estas dos esferas que están acá. ¿Qué pasa si ellas chocan? Cuando chocan, así como lo ven en la imagen, ellas dos van a salir en sentido contrario con una fuerza determinada, ¿ok? Eso obviamente es solamente para imaginarnos y saber que funciona. Cuando dos cuerpos chocan, la cantidad de movimiento antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Importante saberlo. Choque elástico inelásticos. Perdón. Se debe tener muy en cuenta que tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética deben conservarse en dos choques, aunque esta afirmación es aproximadamente cierta para cuerpos duros. Es falsa para cuerpos suaves o que puedan rebotar más lentamente cuando chocan. Durante una colisión, todos los cuerpos sufren una pequeña deformación y por tanto liberan energía en forma de calor. La facilidad con la que el cuerpo recobra su forma original después de un choque, ¿ok? Si la energía cinética permanece constante después del choque, se dice que este ha sido perfectamente elástico, un caso ideal. Si los cuerpos que chocan entre sí permanecen juntos después de la colisión, se dice que esta fue perfectamente inelástica. Un medio de medir la elasticidad de choque se obtiene relacionado a las velocidades relativas antes del choque y después del mismo. El coeficiente de restitución puede calcularse como el valor negativo de la velocidad relativa después del choque entre las velocidades relativas antes del mismo. Para choques perfectamente elásticos, E es igual a 1 y para choques perfectamente inelástico, E es igual a 0. Bueno, yo espero que hayan entendido o hayan prestado mucha atención a lo que es la parte teórica de la clase y que, bueno, que hayan podido interactuar y hacer alguna diferencia entre choque, impulso y movimiento. Es importante que nosotros reconozcamos todas estas definiciones y de alguna manera podamos enriquecer nuestro conocimiento para que sea más significativo nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención.